Metemos la cucharada para entender a qué sabe la vida de los empresarios y emprendedores del mundo gastronómico. Una pizza pepperoni con una Coca-Cola con mucho hielo. Clásico. Nos enteramos de cómo se cocinan grandes proyectos. ¿Tiene plata? No. ¿Y usted? Tampoco. Nos alimentamos de consejos. Consejo número 1. Contratar una contadora. Lecciones. Iba a comprar una camionetica, terminé comprando un furgón y le dije, póngale el furgón que raye en lo ilegal. Es decir, a uno le dan una tarjeta de crédito y vuelve con un camión. Aprendemos de los errores y nos nutrimos de sus historias de vida con mucho sabor. Muy cerca de verdad de ser potencia gastronómica. Se nota, va a ser una empresa de picantes, sea lo que sea que eso signifique. Soy Juan Camilo Osman y quiero que sigamos aprendiendo juntos, trayendo a la mesa historias potentes, marcas brutales e ideas poderosas. Bienvenidos al podcast de Ay María. Bueno, hola. Hoy en el podcast de Ay María tenemos a un fenómeno de masas. Tenemos a Mauricio Peña, socio fundador de Familia Panetería y Familia Pizzería. ¡Bravo! Mauro, bienvenido. ¿Cómo vas? Juan, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien afortunadamente, trabajando duro y bueno, aquí en este podcast Ay María, qué bueno. Feliz. No, qué chévere. Nosotros también muy contentos de tenerte como invitado. Y pues nada, vamos a empezar a escuchar la historia como es. Creo que la historia de familia es una historia de pandemia. Cuéntame un poco, ¿por qué? ¿Por qué familia? ¿Por qué masas? Si recuerdo, tiene mucho que ver con esto, todo el inicio de este viaje. Bueno, la historia de familia realmente nace, yo soy publicista y yo trabajé 10 años en publicidad. Lo siento, man. No. Pero bueno. Pero no, me ha servido muchísimo. Digamos que para mí, yo trabajé 10 años en publicidad y era feliz en lo que hacía. Y un día me decidí por estudiar panadería porque quería hacer algo como para salir, ¿sabes? De la rutina, del día a día en la agencia. Yo trabajaba en la agencia de publicidad. Y desde que toqué la primera masa, yo dije, hombre, por acá, esto es lo mío. ¿Sí? ¿Tanto así? O sea, desde la primera clase me enamoré inmediatamente del pan, realmente. Y no voy a hablar de pizza, voy a hablar de pan porque al final la pizza es un pan con un poco de cosas ricas encima. Y nada, yo salí de la primera clase y mi esposa me recogió y yo le dije, voy a ser panadero. Me voy a retirar. Voy a ser panadero. Y mi esposa me dijo, pues primero me miró medio loco. Ajá. Y después dijo, dale, primero estudia, primero prepárate. Asegúrate de ser el mejor. Asegúrate de ser el mejor. Básicamente me dijo, asegúrate de ser el mejor porque hay que entender que si te vas a retirar de una carrera de 10 años para empezar una nueva, claro, tienes que entender que se nos va a poner complicada o no complicada. Vamos a tener que ajustarnos un poquito el cinturón mientras arrancas otra vez y si lo haces bien, de una. Y nada, así nació durante ese año, pues yo estuve como moldeando todo el proyecto, pensando en el nombre, pensando en la marca y básicamente ese año de publicidad trabajaba 50% en agencia y 50% en mi producto. La gente decía, ¿por qué el computador está lleno de harina? No, pero la gente era feliz en las agencias porque claro, mientras yo estudiaba y cuando tenía clase de panadería yo les llegaba a todo el mundo con pan. Entonces de esa manera como que disimulaba un poquito el hecho de que me estaba preparando para otra vaina. Bueno, claro, chévere. Y bueno, y así arrancó el proyecto de la panadería y así arrancó y de esa manera nació el proyecto de la pizzería en algún momento, que no sé, seguramente más adelante hablaremos del tema. Pero pues realmente la historia de las masas nace de una pasión que me encontré por accidente, por físico y mero accidente. Como suceden muchas de las mejores cosas de la vida. Pero bueno, Mauro, y obviamente al momento de emprender, digamos que es un espacio que yo consideraría muy competido. No te dio como miedo, como, pucha, me voy a meter a vender pan, que es como lo que más se hace, lo que más se vende, una panadería en cada esquina de cada barrio. Pues claro, o sea, yo no estaba vendiendo morcilla molecular, como que algo exclusivo, o sea, lo mío era pan. Sí. Pero era pan preparado como pasión. Y más que pan preparado con pasión, realmente lo que yo quería venderle a alguien era como mi sentimiento hacia la panadería, lo que yo sentía al hacer pan.
Y pues yo nunca me había emprendido, o sea, siempre yo básicamente puse un pie afuera de la universidad y ya estaba trabajando. Ya estabas en agencia. Ya estaba en agencia trabajando. Y pues nadie lo prepara a uno para emprender. Nadie lo prepara a uno para ser independiente. Nadie lo prepara a uno para entender cómo hacer las cosas. Entonces fue difícil, muy difícil. Y muchos tropiezos, muchos golpes, pero pues toda esa parte del viaje, ¿no? Toda esa parte del proceso. Claro. Para allá vamos ahorita. Listo. Pero bueno, por ejemplo si yo me pongo a pensar en mi caso, al momento de fundar Ay María, yo tenía unos referentes muy claros. Es decir, yo decía, juepucha, yo quiero ser Sriracha, quiero ser Tabasco, Cholula, una vaina grande, juepucha. ¿Cuál fue tu influencia o referente, si lo hay, alguna influencia o referente que uno diga, así no sea necesariamente una panadería, una pizzería, como, oiga, esta marca o este restaurante o esta cadena me inspira, me gustaría poder lograr algo parecido? Bueno, en panadería, no tanto la panadería, porque, a ver, yo crecí en un gremio de la publicidad. Claro. Yo crecí en un gremio en el cual uno aspira a trabajar en ciertas agencias, aspira a ser como ciertos creativos, pero yo he decidido cambiar de mundo radicalmente, donde no conozco a nadie, donde no conozco a nadie, y para mí lo máximo cuando uno trabaja en agencia creativa es a qué pizzería vamos a pedir, a qué asadero de pollo vamos a pedir, a qué arroz chino vamos a pedir en las trasnochadas. Entonces, pues como que mi referente gastronómico o mis referentes en términos de figuras, pues yo no conocía a nadie. Claro. Y de repente pues yo había escuchado por ahí de un panadero llamado Xavi Barriga, que es catalán y fue campeón del mundo de panadería, Jordi Morera, que también es otro. Pero ya, punto, o sea, yo no era mucho de salir a restaurantes, pues porque a veces uno se encontraba con el... Y es que hace 8 o 9 años, el movimiento gastronómico en Colombia no tiene tanta fuerza como lo tiene ahorita. Claro. Entonces, como que la apertura de restaurantes no le daba mucho a uno la opción de encontrar referentes. Entonces, sí tenía como referentes panaderos, no tenía referentes pizzeros, por ejemplo. Claro. Entonces, básicamente, yo como que me mandé a ciegas. Pero pensando en eso mejor, creo que a veces es mejor, chévere, ¿no? Porque no estás viciado por nada, no tienes nada que imitar y incluso se vuelve una innovación inconsciente en algunos aspectos. Claro, muchas veces yo pues de repente uno siente que uno es un innovador, creativo, loco y que es la primera persona que lo hace y resulta que no, que ya lo han hecho muchas personas. Pero precisamente el hecho de no conocer o de no saber o de no haberlo visto antes me quita el miedo. Me quita el miedo de hacerlo, me quita el miedo de lanzarme, me quita el miedo de experimentar. Entonces creo que parte también de la felicidad radicó mucho en entrar a un mundo ignorante. Claro. Sabiendo lo que me gustaba hacer, buscando referentes del mundo, practicando en la casa. Todo por aprender, claro, que es lo vuelve más divertido. Pero sin sesgarme en cuáles son los ingredientes de moda, cuáles son los restaurantes de moda. Entonces, yo hacía lo que me gustaba, punto. Una pregunta, por ejemplo, ahorita retomando con el tema del momento de emprender y cómo uno nunca está preparado realmente. Yo creo que incluso uno puede hablar con Jeff Bezos, con Mark Zuckerberg y todavía, lo digo de frente, todavía la siguen embarrando en varias cosas. Entonces, te pregunto también, cuando uno emprende, uno empieza a entender un poco como el concepto no solo de emprendimiento, sino que un emprendimiento para que sea exitoso se tiene que volver una empresa. Y una empresa al final del día está compuesta por muchas áreas funcionales. Entonces uno termina entendiendo como que algo es la logística, otra cosa de los recursos humanos, otra cosa la parte legal, otra cosa la parte, digamos que el marco sanitario, otra cosa, no sé, la contabilidad, las finanzas. Son demasiados frentes abiertos y uno particularmente casi siempre le toca hacer un poquito de todo, pero por obvias razones uno sobresale en algunos aspectos y en otros, pucha, eso es una kriptonita que uno dice, esta me mama gallo. ¿Cuál fue esa debilidad para ti? ¿Cuál fue como ese tema que tú dijiste de, joder madre, esta no me la sabía, no me la esperaba, no tengo experiencia y me está causando un dolor de cabeza que no consideré antes? Bueno, yo tuve un acierto al arrancar desde el primer mes. Sí. Y fue contratar una contadora. Consejo número 1. Es decir, créeme que
por ahí siempre lo digo y perdón si soy un poco repetitivo con el tema, pero esa fue mi kriptonita, la contabilidad. Yo afortunadamente esa no fue mi kriptonita porque, no sé, se me apareció la Virgen y me dijo, contrate una contadora, se llama Anita. Anita lleva conmigo desde el comienzo. Desde hace 9 años. Increíble. Ella conoce toda mi vida numérica, pues. Entonces tuve ese acierto que, como dije, no fue planeado, fue como que una amiga que también se retiró de publicidad, pero se retiró de agencia y se puso independiente. Y ella me dijo, Mao, contadora o contador, lo primero que necesitas hacer. Yo, listo, perfecto, hablé con esta persona, arrancamos con un fee, digámoslo, muy bajito. Y ella me dijo, vamos para adelante y en la medida que si vas creciendo, vamos creciendo. Yo, bueno, listo, contadora. Entonces, por ahí me salvé. Sin embargo, administrativamente yo soy un desastre. O sea, yo soy un desastre. Yo soy, no sé si puedo decir la palabra, pero yo soy un culipronto con la plata. Claro, uno es súper botaratas. Pero digamos que a mí en la pizzería, a la gente que maneja el dinero, porque no lo manejo yo, le da miedo. Afortunadamente, le da miedo darme una tarjeta. O sea, darme una tarjeta a la empresa les da miedo porque a veces yo les digo como, bueno, necesito ir a comprar unos bowls. Sí. Y una vez fui a comprar bowls y regresé con 2 salamandras. Entonces, ¿2 qué? Salamandras para gratinar. Entonces me encontré con 2 salamandras y dije, esto lo necesito. Eso lo necesito. Y compré. Entonces, sí. Pero no es no hago compras como impulsivas, sino pensando siempre a futuro. O sea, esa salamandra me va a servir para esto. Y el problema es que no mido cuánta plata tengo en la cuenta o cuánta plata tengo en el banco. Claro. Entonces me pasó, por ejemplo, cuando en la panadería compré compré un camioncito para hacer mis despachos de pan. Es decir, a uno le dan una tarjeta de crédito y vuelve con un camión. Más o menos. Yo fui a una feria de alimentos que hacen en Corferias una vez y fui a ver y salí con un camión enorme, básicamente. Bueno, y el camión fue ya como... vi que es de cuidado el tema. Y el camión, por ejemplo, el ejemplo que iba a poner del camión fue que llegué y le dije, necesito este camión que es para lo que me alcanza. Entonces un furgón, iba a comprar una camionetica, terminé comprando un furgón y le dije, y póngale el furgón que raye en lo ilegal, sí, porque necesito mucho espacio. Claro. A pesar que en ese momento no lo necesitaba. Estabas anticipándote. Entonces yo hago compras impulsivas, siempre pensando a futuro, pero no me cuido en la parte financiera, o sea, no planifico financieramente hablando. Que los planetas se alinean y todo sale bien, tengo con qué pagar las cosas, pero si llego a embarrarla, siempre ando como al límite, llego a embarrarla y puede generar un problema financiero. Sí, mi kriptonita es la plata, es no planear. Bien. ¿Y cuál ha sido en ese orden de ideas, digamos que relacionado con dinero o no? ¿Cuál ha sido esa mayor embarrada, esa cagada monumental que todos en algún momento hemos cometido alrededor del ejercicio empresarial? No, pues digamos que cagada monumental. Afortunadamente monumentales, tengo que decirlo, no he tenido una cagada así que uno diga como, pucha, me quebré. O pues digamos que la cagada monumental para todo el mundo fue la pandemia, pero eso no fue culpa de uno. Las posibilidades. Sí. De repente no trazar un modelo de negocio. Al principio de la panadería no tracé un modelo de negocio y resulta que yo me lancé a abrir una panadería en el Parque del Virrey. O sea, claro, yo soy un genio de las finanzas y cojo un local en el barrio más costoso de Bogotá, sí, que básicamente yo estaba trabajando, a restaurantes, porque le estaba dando panes a restaurantes, sin músculo financiero para montar un local bonito para atención a público. Entonces yo trabajaba a puerta cerrada en el Parque del Virrey. Yo soy un genio. Entonces, apenas tuve la oportunidad, me fui ahí a un barrio que me permitiera ampliarme sin tanto problema económico. Y otra embarrada monumental, que no la veo como tan monumental en este momento, pero cuando abrimos la pizzería en pandemia, nos empezó a ir relativamente bien en términos de venta. Y se me dio por abrir una segunda cocina oculta, porque la primera fue también cocina oculta, abrí una segunda cocina oculta en Cedritos. Uh-huh. Y no estaba preparado para la logística
de despachos, no despachos, sino de organización de materia prima. No había estandarizado recetas perfectamente, no tenía como una unidad en el equipo, entonces a veces salían las cosas mal, y si yo estaba en este lado no funcionaba bien, y si no estaba en este lado, aquí salía mal. Entonces Cedritos fue un medio embarrada, porque Sí. me tocó cerrar, pagar una multa, bueno, o sea... Claro, no, y es que uno a veces confunde mucho como sus gustos e intereses con un modelo de negocio. Claro, Entonces, y es que para mí mi racional fue, no, Cedritos, un mundo de gente, al lado de Colina Campestre, otro mundo de gente, Sí. ya, soy millonario. no, No, claro, y no. y aparte de todo, amo el pan. O, No, en mejor este dicho, caso fue pizza, en este caso fue con la ya era pizzería, pizza. ya era con la pizzería, y yo dije, la pizza le compra a todo el mundo, Sí, sí, Cedritos sí. hay mucha gente, Colina hay mucha gente, pero no planifiqué bien, no entendí bien el mercado, y me fui con un impulso. Claro. Y ese impulso pues me costó montar un local y cerrar un local. Claro. No, y es que yo lo asocio con que uno siempre piensa, en mi caso, pues venga, me gusta el picante. ¿Qué nota? Voy a hacer una empresa de picantes, sea lo que sea que eso signifique. Ya después uno entiende que tienes como una fábrica Sí. y que estás trabajando manufacturas. Y que las manufacturas, pues, en este caso de alimentos y bebidas o cocina o como lo quieras ver, pues también están sujetas a líneas de producción, a eficiencia financiera, a mermas, a inventarios, a recetas, a un montón de cosas que uno dice, esto trasciende mi gusto por el pan, por la pizza, por Total. el picante, por lo que sea, y ya es un tema de netamente casi que administrativo, de mercadeo, de ventas, de gestión. Haces para que todo uno menos picante. Exacto, y al final del día uno incluso muchas veces ni siquiera tiene tiempo de innovar, que es de lo triste porque uno en última se metió con ese sueño de innovar, de hacerlo la parte chévere sin tener en cuenta lo demás. En ese orden de ideas, Mauro, también te pregunto, tengo entendido que ustedes son una sociedad, tienes socios, ¿cómo llegan esos socios? ¿Cómo se entienden? ¿Cómo ha sido esa relación? Pues, ¿qué aprendizajes has tenido alrededor de trabajar con gente que tú sabes mejor, pues más que tú, todos sabemos que puede ir muy bien o puede ir tremendamente mal? Bueno, el tema de la sociedad, yo como que no era muy amigo de las sociedades. Y pues de hecho no puedo hablar con tanta experiencia, pues porque solamente he tenido una sociedad en mi vida, que es Sí. con las personas que tengo ahorita, la pizzería. Y la pizzería nace en pandemia. La pizzería realmente nace en pandemia. Yo por ahí tenía una receta de pizza guardada que hacía de vez en cuando como para mi casa, como para comer ahí con los muchachos en la panadería, no sé, tenía una receta guardada. Y de un momento a otro pues nos cae la pandemia. Mi negocio principal en la panadería era venderle a restaurantes. Ese era el core de mi negocio, yo no tenía venta público. Y una vez pues cierran restaurantes en pandemia, pues los que nos vamos detrás somos los proveedores. Pero tú vendías, era pan. Pan para restaurantes, hamburgueserías, a restaurantes de diferentes grupos gastronómicos, no así las marcas, pero pues los grupos, pero sí son grupos importantes acá en Bogotá. Y pues claramente empiezan a recortar proveedores, pues No, porque pues, todo se va para imagínate. abajo. Entonces yo no, pues si mi negocio era venderle a restaurantes y no de restaurantes, pues no tengo negocio. Ahora, durante el caso de la pandemia, el transcurso de la pandemia, yo conocí una persona en el negocio de la panadería que se encarga de asesorar restaurantes y restauranteros. Entonces, si una persona quiere montar un restaurante, contrata a esta persona y esta persona le monta el modelo financiero, el administrativo, todo el tema numérico, y el tema del montaje se lo ayuda a hacer. Y esta persona estaba asesorando a un grupo, pues no es de Colombia, era un grupo internacional, que quería comprar diferentes negocios para generar una cadena, una panadería, una carnicería, un restaurante, de tal manera que se pudiese hacer como un grupo económico y que hubiese sinergia entre ellos. Entonces yo le vendía el pan a la misma hamburguesería del grupo, digámoslo de esta manera. Claro. Y ellos con una participación, pues obviamente los costos bajan y todo esto. Él me contacta a mí para yo venderle a esta gente parte de mi panadería, y pues obviamente uno en esta época de pandemia súper desesperado uno por plata. Claro. Pues para poder cubrir las deudas que día a día crecían. Me presenta esta gente, yo lo conocí ahí, él asesoró otro grupo antes y yo les proveía el pan.
No llegamos a nada, pero él pues seguía ahí flotando en el ambiente y nos hablamos. Y un día nos llamamos desesperados, o sea, como para hablar. Sí. Él se llama Alfredo Violi, uno de mis socios se llama Alfredo Violi. Lo conozco. Y Alfredo, él me llamó un día y nos pusimos a hablar. El chino, ¿qué? ¿Cómo va? Yo, no, Alfred, pues aquí cagados y con el agua lejos, que embarrada, me va a tocar cerrar. Sí, marica, no sé qué hacemos? Y él me dijo, yo estoy asesorando un proyecto y estamos buscando una pizzería. Yo le dije, pues marica, yo tengo una receta de pizza. Montemos la pizzería usted y yo, y en ese proyecto que usted está asesorando, metámonos. Y él me dijo, listo, chino, hágale. ¿Esto tiene plata? No. ¿Y usted? Tampoco. Entonces fue como, bueno, genial, porque tenemos la receta, la cocina, sí, la parte administrativa, el modelo y el proyecto para montar la pizzería, pero nos faltaba la plata. Clásico. 2 meses antes de pandemia, yo estaba dictando un taller de panadería y llegó allá una pareja que conocí en el taller, queridísimos, dictamos el taller. Yo dicto muchos talleres, he conocido mucha gente y en la pandemia yo empecé a venderle pan al público final. Y una vez yo le vendí mucho pan a esta pareja y cuando yo les llevaba pan él me decía, Mao, si vas a montar algún negocio, es que me encanta el pan y quiero invertir en algo de restaurantes, si vas a montar algo me avisas, si vas a montar algo me avisas, si vas a montar algo me avisas. Oiga, ¿usted tiene plata? No. ¿Usted tiene plata? No. Le dije, yo sé quién tiene plata. Yo sé quién tiene plata. Y ahí llamamos a mi tercer socio, se llama Juan Felipe Torres. A Juan Felipe lo había visto 5 veces en mi vida. A Alfredo lo había visto 6 veces en la vida, pero teníamos un interés en común. Eso es buenísimo. Yo siempre digo, yo creo que voy a repetir esa frase a lo largo de la historia toda la vida, pero hazte amigo de tus socios, pero no te hagas socio de tu amigo. De tus amigos. Entonces, eso es importante porque no se habían visto tanto y eso da como la oportunidad de entenderse y conocerse casi que trabajando juntos en vez de pues, lo que pasa muchas veces cuando uno se asocia con amistades previas que tristemente muchas veces terminan peleas innecesarias. No sabría decirte si sí o si no porque no ha sido mi caso. Uh-huh. O sea, nunca me he asociado con un amigo. Puede que resulte. Pero en este caso, lo mío fue al contrario. Me asocié con 2 personas que teníamos intereses en común. El uno conocía toda la parte back office de los restaurantes. O sea, la parte harta del restaurante es para uno. Para él es chévere. Y yo estaba en la parte de cocina y teníamos el que puso la inversión porque tenía un interés genuino en montar un restaurante. Y para mí ha sido el matrimonio de los 3, ha sido súper bueno. Tengo una persona encargada de los números, buenísima además, que lo ha hecho muy bien y que conoce, además tiene mucho bagaje en el medio. Tengo un socio inversionista que puso el dinero para arrancar uh-huh. y siempre creyó, porque además en este recorrido de la pizzería yo quise botar la toalla 2 veces y ya no voy más con esto. Cuando teníamos la cocina oculta, nos iba muy bien en marca, no tan bien en financieramente hablando, pues porque es difícil. Eso pasa más de lo que uno quisiera y es complicado. Sí, yo les decía a ellos, ¿saben qué? No más, no quiero más esto. Y ellos me decían, Mao, aguanta, vamos todos en esta. Y al final, bueno, terminamos montando el restaurante y estoy feliz. Soy feliz con mis socios. No pude haber escogido mejores socios que ellos. Me encanta. Y el socio inversionista en este caso, simplemente es para entender modelos. ¿Participa de alguna manera en la operación o es simplemente...? Juan es un abogado, él tiene su firma propia de abogados y es exitoso como abogado. Él se le ocurren cosas, entonces, Mao, mira, vi esto en Instagram. Claro, ¿qué te parece? Mao, mira, ¿qué tal si ponemos esto en la carta? Mao, ir al restaurante con mi esposa y con mis hijas. Ya, o sea, Juan, él nos dice que sí a todo, nos alcahuetea a todo. O sea, háganle, que creo que lo han hecho bien. No se preocupen, yo estoy feliz. Está bien. Y puso el capital semilla en su momento. Sí. Se me hace increíble. Bueno, Mauro, yo voy a hacer doble clic en el tema de la pizzería y vamos a hablar de comida. A mí me va a pesar haber llegado tarde porque me habría encantado invertir en familia y sobre todo... Y ojo porque yo, María, los estuve buscando. Tengo que decirlo, denuncia pública. Sí. Los busqué. Los perseguí. Y lo peor es que queda súper cerca. Yo siempre que me devuelvo de la planta veo los camiones, veo el famoso furgón de familia. Obscenamente ilegal. Y digo, uy, eso se raya en lo ilegal.
qué horror. ¿Quién será el dueño? No, mentira. Pero no, sí, en algún momento. ¿Y por qué digo eso? Porque después de que yo probé familia, yo dije, pucha, y yo que soy una tortuga ninja, es decir, yo creo que la mitad de mi composición corporal está basada en pizza. Creo que familia es culpable de mis llantas actuales y de las que están por venir. Pero bueno, no, mentira. A mí me encanta la pizzería. Me encanta, me fascina. Me llamó mucho la atención que tienen una pizza que se llama Italian Nightmare. Y eso suscita lo que todos sabemos que es una discusión recurrente en el mundo, y es la piña en la pizza. Y si me pongo más ácido, en Colombia el bocadillo, yo no sé, las ciruelas. ¿Qué opinas tú de ese matrimonio? ¿O qué opinas? ¿Cómo ha funcionado esos sabores, incorporar sabores dulces en una pizzería que de muchas formas es tradicional, pero también de muchas otras es disruptiva? Tú lo acabas de decir, Juan, es disruptiva, pero no porque queremos ser locos disruptivos, no. Mi racional siempre ha sido, hombre, si nos gusta la piña, ¿por qué no lo va a poner piña? Y yo siempre he dicho que Famiglia, a pesar del nombre italiano, es una pizzería que no busca gustarle al italiano, claro, sino busca complacer al colombiano. No, hombre, yo no estoy en Italia, yo no vivo en Italia y mi pizzería no queda en Nápoles, no queda en Roma, no queda en Milán, queda en Bogotá. Entonces, y pues, by the way, necesito vender también. Entonces, claro, pues si a la gente le gusta, pues hay que darle. Y pues hoy en día todos los que crecimos siendo miembros del club de cumpleaños de la Pizza Nostra, ahí estaba la piña, por supuesto. Ahora, de pizza hawaiana. Yo todavía, siempre, pues te consta, siempre yo pido 2 pizzas, ese soy yo, siempre. Y una siempre es hawaiana o su equivalente. Y digamos que una de sal y una de dulce. Pero me he dado cuenta, por ejemplo, también alrededor de las salsas, incluso, que a mí, yo no soy de salsas dulces, a mí no me gustan, pero funcionan demasiado bien. A la gente le gusta mucho el saborcito dulce. Entonces supongo que también les ha funcionado muy bien esos sabores a ustedes. Claro, ahora, digamos que, y aquí es donde ya viene como el giro. Sí, voy a ponerle piña a la pizza. Yo soy team no piña. O sea, no soy fan de la piña. Me la como, todo bien. Sí. Pero no es de las primeras que pido, es casi de las últimas que pido. Sin embargo, yo dije en su momento, bueno, vamos a ponerle piña a esta vaina. Vamos a hacer que la piña sea rica. O sea, no sea como la clásica cuadritos que venden en un almíbar ahí todo raro. No, procesemos la piña desde cero. Entonces por eso en familia la horneamos, le ponemos ron como para resaltar los sabores, le ponemos un poquito de canela y bueno, tiene otros secreticos ahí. Y no le pongo el cuadrito de piña porque a mí me saca la piedra los cuadritos de piña. Claro. Sino que le pongo media rodaja de piña a un slice. El diablo está en los detalles. Eso es lo bonito, me encanta. Listo, esa frase que acabas de decir es lo que yo le repito una y otra vez a todos los que trabajan conmigo. Yo no le digo el diablo, pues porque a la gente que no le guste el término, pues le digo Dios o en quien usted crea, está en los detalles. Importante. Y cada detallito cuenta. Entonces la piña tiene que ser la piña. Póngale la piña y no le pongamos queso mozzarella. Pongámosle stracciatella a ver qué pasa. Entonces es una hawaiana diferente. Es una hawaiana con piña, sí, es una pizza con piña. Y si el italiano no le gusta, pues no la pida. Y si no le gusta, pues párese y váyase a otra pizzería. Pero pues aquí la idea es gustarle al colombiano. Me parece increíble. Sí, a mí también me ofende alguna vez en alguna pizzería me dieron champiñones en conserva y francamente uno dice, podría pararle un poco mejor de bolas a los ingredientes y todo, porque en últimas es lo que uno está, por lo que uno también va y vuelve. ¿Consideras que la pizza puede ser un postre? He visto, por ejemplo, pizzas con Nutella, pizzas con mantequilla de maní. Sí, pues hay gente que le gusta que vengan con dulce. Pero es difícil porque, o por lo menos yo, mucho de lo que pasa en familia parte como de la experiencia o del gusto personal, y no solo mío, sino tengo dos como ratones de laboratorio
con los que hago muchas pruebas siempre, que son mi esposa y mi hijo. Claro. Y cada producto que yo he puesto en la carta lo pruebo con ellos. Nosotros no tenemos una pizza dulce en nuestra carta, pero sí tenemos un calzone dulce, que es una masa de pizza, básicamente es una empanada pues, Sí. Rellena, y que puede ser de sal o de dulce. En este caso sí la rellenamos como de Nutella. A la gente le gusta, sin embargo yo no soy muy fan de tener una pizzería cuyo postre sea otra pizza, Claro. porque la gente de repente puede llegar a sentir que mucha masa Sí, ya es es demasiado. pesado, es demasiado. Es demasiado, claro. Pero a veces funciona. Entonces, pues ahí la tenemos, es rico, puede ser un postre. Y yo podría, y a mí se me ocurriría montar una pizzería tipo food truck de solo dulce, de solo pizzas dulces, puede ser. Eso podría ser un negocio muy bonito. Claro, también. Pero pues que Interesante. la gente busque es el dulce primero. Yo cuando voy a familia he notado que ustedes venden bordes de pizza y se me hace bien chistoso porque yo dejo los bordes, yo no me como el borde. Yo creo que hay team borde y team no borde. Yo los dejo, pero alguna vez los pedí, pero ¿por qué los dejo y ahora los estoy pidiendo de entrada? ¿Por qué llegaron a eso? Es decir, ¿mucha gente deja los bordes o ustedes notaron como que había gente que solamente quería el borde? Pero son bordes reciclados, ¿no? No, yo sé. Y pongámoslo de entrada a otro plato. No, yo sé que no, digo. Pero me llamó mucho la atención el concepto como de voy a pedir bordes de pizza de entrada, que es precisamente, coincidencialmente, lo que muchos otros dejamos al momento de comernos una pizza. Bueno, aquí voy a hablar como medio comercial, como medio vendedor. Dale. Parte de lo bueno, uno como de las aristas, pues, de familia pizzería, es el producto. O sea, uno tiene, pues sí, producto, servicio, todas esas cosas sí. Que enseñan. Que todos sabemos que todo, tenemos que decir. No, mentira. Sí, como en mercadeo. Pero en la parte de producto, que fue donde realmente nació la pizzería, porque al final la pizzería hay que entender lo que nació como una cocina oculta. Quiere decir que lo único que yo le podía brindar a los clientes que le pidieran a la familia era un buen producto y un buen servicio en la medida que le llegara rápido el producto. Tenía que llegar y gustar en la casa. No tenía segundas oportunidades. Claro. Entonces, pues toca partir. Yo no soy restaurantero. Yo no soy ni siquiera cocinero. Cocineros son los magos que tengo en este momento en mis cocinas. Increíble. Pero sí soy panadero. Y en el tema de la masa, yo les digo a mis cocineros, mire, ustedes son los genios y entre nosotros creamos los sabores de las pizzas, pero mis masas déjenmelas quietas, que esas son mías. O sea, de esas me encargo yo. Y en de esas me encargo yo, pues cuando nació la masa, que ha tenido una evolución, pues yo sé qué hacer con las masas, porque es mi profesión principal. Yo sé cómo fermentarlas, yo sé con qué fermentarlas, con cuánto tiempo, a qué temperatura, para darles, creo que es un sabor bastante especial lo que tiene la masa de familia. Y en ese cuidado que tenemos con las masas, una vez una clienta dijo en Instagram, nos escribió, oiga, es que son tan ricas que ustedes deberían vender los bordes de pizza. Claro. Claro. Y como, ¿en serio? Eché números y yo, pues, es meter una masa al horno, cortarla. Ahora sale un pan muy rico. Yo meto estas masas al horno sin nada encima. Sale un pan muy rico. Ahora pongámosle 3 salsas chéveres para untar este pan. Para y es que el increíble. pan, y untar el pan es muy colombiano. Es coger esa vaina y raspar. Entonces tenemos un pan súper rico. Metámosle 3 salsas chéveres. Una mermelada de cebolla, un pesto de tomate y un aceite trufado. Un aceite que el aceite trufado nació de uno de mis socios, de Juan Felipe. Y ya ponemos las 3 cosas ahí y la gente es feliz comiéndose eso. Me encanta. De ahí nacieron los bordes de pizza, de la idea de una clienta. Me encanta. De un comentario. No, eso está muy chévere. Y además que yo sí he visto como últimamente, digamos que algo que acá en Colombia no existía. Nosotros obviamente, acá siempre ha habido mucha pizza, pero digamos que también ha habido mucha pizza que yo denomino casi que industrial, o que son digamos que grandes multinacionales que también tienen lo suyo, pero digamos que para mí prácticamente se vuelve otro producto. Entonces, en eso eran de ideas
¿Qué opinas tú, por ejemplo, de esas pizzerías como tan de cadena internacional, que muchas veces, digamos que yo siento que el producto sufre, que de pronto cuando se enfría uno dice, esto ya no se ve como tan interesante como cuando era fresco"? Pues Juan, yo soy de paladar bien de combate. Sí. Y a mí me gusta. No, yo por eso te digo, crecimos con eso, a mí también me gusta, pero últimamente me he retirado mucho y sobre todo por un concepto que quiero que nos expliques, y es porque poco a poco empecé a ver como pizza de masa madre, y yo, ay, qué nota, qué chévere, y después caí en cuenta que si uno sale a la calle a preguntarle a la gente, oye, ¿usted sabe qué es una masa madre? Creo que nadie sabe, y todos decimos, bueno, qué chévere que digamos que una artesanalidad incipiente se esté gestando alrededor de la industria, que ya empecemos a entender conceptos como un horno de piedra, como digamos que unas técnicas un poco más tradicionales que no conocíamos, porque para mí eso era como la pizza es totalmente casi que industrializada. Uh-huh. Entonces digamos que es un poco entender qué opinas como de ese corte o de ese matrimonio entre lo industrial y lo artesanal. Y, asterisco, explícanos más adelante un poco el concepto de la masa madre. Bueno, en los términos de lo industrial, pues yo creo que uno empieza a apartarlo de su vida en la medida que uno va creciendo. Y por varios factores. En temas de salud, uno desafortunadamente ya no es como a los 20 que uno comía piedras y... no, eso sí, bien. Estómago de chivo. Sí, eso, de universitario. Y hablábamos antes de arrancar este podcast que sí, que uno podía, no sé, voy a decir cualquier bobada, pero uno podía emborracharse ayer y hoy sí. Desayunaba yo alguna vez en un diciembre, yo me acuerdo, me acosté muy borracho a dormir y al siguiente día me levanté con una botella de ron al lado y lo primero que hice fue servirme un ron. Ya eso hoy no pasa, eso tenía 20 años. Sí, ya eso está. Ya dice, uy, el segundo vinito no sé. No, tira. Creo que eso pasa, creo que igual pasa con la comida. Claro. Entonces, cuando uno ya empieza a entender y ya, como dije, de unos 10, 12 años para acá, o tal vez un poco menos, la cocina, la gastronomía en Colombia ha tomado otro ritmo, ha tomado otros referentes, es increíble, a mí me encanta lo que está pasando en Colombia. Es muy, y estamos muy cerca, muy cerca de verdad de ser potencia gastronómica. Me encanta. Creo que no nos lo creemos, todavía no nos creemos el cuento. Pero la gente se ha sido un poco más consciente de lo que está consumiendo. Ahora, que lo industrial sea malo, no le veo, digamos que el error. Porque también uno a veces, o por ejemplo a mí me gusta la pizza industrial, ya no como, pues porque con una pizzería sería el colmo que me fuera a una pizzería a comer pizza, una pizzería de ese tipo a comer pizza, pero en su momento pues a mí me gustaba y sin entender por qué me caía mal, igual me gustaba, porque además ese olor a Estados Unidos gusta. Es que lo era, y hay que decirlo, casi que el 90% de las cadenas de las que hablo son cadenas norteamericanas, que era lo que había acá. Bueno, acá obviamente también habían cadenas nacionales que también... Sí, pero yo estoy en mis 40s, sí. Cumplidos este año, 40 años, y para mí la idea de aspiracional era Estados Unidos en los 90s. Absolutamente. O sea, uno iba a comprar a San Andresito porque uno quería y veía... Y esa negadera de visas hasta que uno por fin la obtuvo y pudo comer en cadena gringa, o cuando llegó una cadena de Estados Unidos a comer un Milky Way, los M&M's, eso era entonces, un lujo. para uno también es nostalgia. Sí, claro. Ese sabor, esos sabores. Pero creo que ahorita los muchachos, no sé, es que me siento todos los chinos, los pelados, los de ahorita, pues sí son más conscientes de lo que comen y han tenido el privilegio de encontrar una gastronomía colombiana mucho más abierta, mucho más madura, mucho más consciente. Absolutamente. Entonces, pero yo no creo que lo uno pelee con lo otro, es definitivamente lo que uno quiera comer en su momento. Sí, yo recuerdo que cuando yo era niño los menús eran muy ochenteros, literalmente, era espárragos a la vinagreta, club sándwich, filet mignon, como que de ahí realmente no se salía. De ahí. De ahí no se salía. No salíamos de ahí.
Y entonces, cuando hablamos de la masa madre, que fue la otra pregunta, estamos entendiendo que las fermentaciones, cualquiera puede fermentar con masa madre, porque la masa madre al final es una levadura. O sea, es una levadura natural, pero que va a cumplir el proceso de fermentación como uno lo quiera desarrollar. Ahora la cuestión es, ¿qué tan consciente eres tú de cómo quieres desarrollar una fermentación? Las fermentaciones largas, con temperaturas bajas, generan un producto de mucha mejor calidad, con un índice de azúcares mucho más bajo en la masa, con un gluten desnaturalizado, de tal manera que cuando uno se está comiendo una masa fermentada con masa madre, pero ojo, bien fermentada con masa madre, básicamente lo que uno se está comiendo es un producto predigerido que le cae al estómago muchísimo mejor, porque el gluten entendamos que es una goma y el estómago no está diseñado para digerir esta goma cuando llega completica, y las fermentaciones largas y las fermentaciones a bajas temperaturas lo que hace es que sea mucho más amigable para el organismo y para la salud. Wow. ¿Qué pasa? El problema radica en que fermentar largo y a temperaturas bajas me genera a mí un problema de espacio, porque hay que entender que el pan es aire, y al ser aire es volumen, y para yo poder almacenar volumen necesito espacio. Claro. Y para poder fermentarlo necesito tiempo, y el espacio y el tiempo cuestan un mundo de plata. Familia Pizzería nació como una panadería. Entonces yo tengo el espacio, tengo el tiempo, tengo los equipos y las neveras. Entonces por eso Familia tiene lo que tiene. Entiendo. Wow, eso no lo sabía, y de hecho tocaste un tema que ya te iba a preguntar, y era alrededor, porque coincidencialmente digamos que yo también soy una persona que también estoy en mis 40 y también entendí un poco como que, al igual como es casi un paradigma actual, el aprender a entender cómo funciona un poco mejor la nutrición, cuidarse, ser un poquito más selectivo y un poco más consciente de qué es lo que uno está comiendo, creo que eso es importante, porque en últimas también define un poco cómo van a ser nuestros años posteriores. Entonces yo creo que siempre que uno pueda hacer cambios, que siempre también que estén alineados con lo que a uno le gusta, ¿no? Porque tampoco se trata de martirizarse ni demás, pero eso siempre es una buena inversión, digamos. Y puntualmente cuando voy a familia, siempre yo siento que la pizza no me cae pesada, que no me cae mal, yo me puedo pedir allá 3 pizzas, tú lo has visto, Sí. sin ningún problema, y no es como esa imaginario que uno tiene, como esa pizza industrial que uno dice, uy, es que se comió 3 pedazos, y uno, 3. Y acá es como, no, acá me comí, fue 3 pizzas enteras, pero ni las sentí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Creo que era la única persona que se come 3 pizzas sola sentada. Es que Tengo que aclarar esto, ¿no? Sí, me gusta demasiado. Pero entonces el tema del gluten también, digamos que se ha vuelto otro de los supervillanos actuales. Pues, hay sí. gente que también has recibido comentarios al respecto, o hay gente que dice, ay, divino tu negocio, pero yo no voy porque soy fit, que también es un tema cuestionable en algunos aspectos, el término y todo lo asociado, pero ¿te ha pasado o no? Pues, hablemos del gluten un poquito. El gluten es el supervillano hoy en día, pero la gente, y lo digo con conocimiento de causa, porque como lo dije ahorita hace un ratico, yo he dictado talleres de panadería antes y ahora muchos de pizzería, dicto muchos talleres de pizzería a gente que se inscribe, que quiere aprender a hacer pizza. Y los talleres de pizzería que yo dicto hacen como un recorrido completo en el tema de la panadería, y hay una parte especial del taller que hablamos del gluten. Y resulta que el gluten es el coco, como en su momento fueron las grasas. Y es que cogieron todas las grasas y de repente las metieron todas en una misma bolsa. Y no entendimos que está así la grasa del chicharrón, pero también está la grasa del aguacate, también está la grasa del coco, y no todas las grasas son iguales. Lo mismo pasa con el gluten. Hay diferentes rangos de gluten, digámoslo así, o hay diferentes... Es un espectro. Sí. Espectro. El gluten tiene un espectro donde puede ser muy pesado, muy dañino, o donde puede ser una parte más del pan que ayuda a un proceso. Todo depende de la fermentación. Todo depende de la fermentación. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿tienen productos sin gluten? Y yo les digo, no. Ay, pero deberían sacar. Y yo digo, ¿y por qué? O sea, perdón, pero claro, yo no tengo de enemigo al gluten. La pregunta es, ¿tú eres celíaco? O sea, ¿tienes una condición
de alergia al gluten? ¿Sí? ¿No? Ok. Si no eres celíaco, ¿eres intolerante al gluten? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué tipo de pan estás comiendo o qué tipo de gluten estás consumiendo? Claro. Vas y sin demeritar o sin satanizar, porque amo la panadería de barrio, amo el pan rollito recién salido, lo amo. Pero, ¿qué tipo de pan te estás comiendo? Entonces, si estás comiendo un pan de fermentaciones cortas, rápidas, de mucha levadura, claro que te va a caer mal. Claro que te va a caer mal el estómago. Si vas a una panadería como muchas de las que ahorita están haciendo buen pan, ¿se puede decir marcas? Sí, no, pues acá estamos conociéndonos. Si uno se va a una panadería o le compra pan a panaderías como Suculenta, como el Árbol del Pan. Las conozco y muy buenas. Mistral. Son panes, son panaderías que hacen el proceso a conciencia, que lo hacen bien. O pizzerías que hacen el proceso de fermentación de sus masas bien. Son panes que no van a caer mal. Entonces, si yo no tengo ninguna condición médica dicha por un médico, porque es que si uno es alérgico a los mariscos, mira, coge ese butaco, siéntate y ponte a llorar porque no puedes comer mariscos. Claro. Si eres alérgico al gluten, igual, no puedes comer pan así quieras. Así te pongas el pan más saludable o mejor fermentado, con la masa madre de 1000 años, no vas a poder comer pan porque es una condición médica. Entonces creo que, como acabas de decirlo ahorita anteriormente, no es un tema del alimento, es un tema de cómo consumo o cómo yo escojo, cómo yo invierto en ese alimento. Y la conclusión es la embarrada, porque desafortunadamente comer bien y sano no es barato. Sí, a veces tiene sus temas. Y uniendo temas nuevamente, por ejemplo, últimamente también, cuando se dan ciertas tendencias alimenticias o alimentarias, eso tiene una diferencia importante, pero bueno, no la vamos a discutir. Cuando se dan ciertas tendencias en alimentación, uno, por ejemplo, empieza a escuchar nuevas harinas alternativas, harina de garbanzo, harina de coco, harina de almendra y demás. ¿En algún momento has considerado incorporar alguna de estas, por ejemplo, cuando ya empiezan a hablar de la pizza keto, de la pizza, no sé, ¿has considerado? Jamás. No, eso es panadería sin gluten. Sí. Hay que entender qué es el gluten. El gluten es la sumatoria de dos proteínas, una llamada glideína, la otra llamada gluteína, que con hidratación con agua y trabajo mecánico amasado forma una red de proteínas llamada gluten, que es la encargada de la retención de los gases de la fermentación. Harinas como la de garbanzo, como la de almendras, como la de arroz, no tienen esas proteínas. Quiere decir que no son capaces de desarrollar esta red, quiere decir que no son capaces de retener gases. Por eso el pan hecho con harina de trigo es esponjoso, tiene memoria, uno les picha y regresa, porque tiene esa red gluteínica. Y no, a mí no me gusta el pan sin gluten. O sea, bueno, ya sí. Claro. La respuesta es, Mauricio o familia, ¿ustedes por qué no hacen pizza sin gluten? Porque no nos gusta. Punto. O sea, tenemos que ser honestos. Sencillo, tenemos que ser honestos directo, con nosotros mismos. Y honesto. Sí. En familia, en la carta está puesta lo que nos gusta de nosotros. Y a nosotros hablo, a mí, a mis socios, a mis cocineros, a mis meseros, porque todos tenemos que creer en el producto. Y una pizza sin gluten a mí no me gusta. Y yo no sé hacer pan sin gluten, además. Claro, entonces, es otro universo. Mundo. Y así yo quisiera hacer pan sin gluten, me toca una planta nueva. Porque es que si yo me pongo a producir pan sin gluten en mi panadería, donde pulula la harina de trigo, y llega alguien con un nivel de celiaquía, nivel Dios, y se come esto, me pongan en un problema. Te metes en un lío. Por contaminación cruzada. Claro, entiendo perfecto. Bueno, y hablemos de maridaje. ¿Vino, cerveza o gaseosa? Y pucha, no sé. yo lo dije al principio, soy de un paladar bastante criollo. Y de repente... No, y de hecho una vez intentamos, como les dije, como producimos la piña nosotros mismos, con la cáscara estamos trabajando, o trabajamos, no lo hemos vuelto a retomar, pero trabajamos una chicha de piña. Claro. Qué delicia. Pero no, de repente yo en temas de maridaje, me gusta, estoy empezando a cogerle cariño al vino. Sí. No lo entendía muy bien, realmente, pues porque nunca me metí a estudiarlo o algo así. Y ahorita con el restaurante he tenido la oportunidad, y Alfredo, que es mi socio, tiene mucho conocimiento de vinos,
he tenido la oportunidad con proveedores de probar vinos y empiezo a entender la diferencia entre el uno comprado de 13,000 pesos Claro. y de repente uno un poquito más escogido. Moscato Pasito en caja. Mi primera borrachera fue con Moscato Pasito. Mi mamá la ha de recordar. Claro. El baño amaneció rojo, pero nada. Sí, fue mi primera borrachera. Pero uno va entendiendo. Pero de repente también empiezo a entrar o empiezo a conocer un poco el mundo de la cerveza, porque tampoco lo conocía muy bien. Me fascina. Y empezamos a hablar con cerveceros artesanales. Y empiezo a probar la cerveza artesanal y me empieza a gustar también. Pero también de vez en cuando me gusta con una gaseosa, ¿por qué no? Claro. Yo lo asocio mucho con circunstancias y momentos. Para mí, la pizza con cerveza es amigos. La pizza con vino es como o familia o algún tema romántico o algo así. Y la pizza con gaseosa es pijama y película. Pero es que creo que el alimento debe ser la excusa. O sea, yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, a todos los que me colaboran en el restaurante, es como, hombre, no nos creamos especiales. Nosotros vendemos pizza. Punto. El ambiente, la atmósfera, la creamos nosotros en el restaurante. Claro. Entonces, hombre, si vas con tu pareja, ofrézcale a esa mesa vino. Es de momentos. Realmente es de momentos si uno no tiene como un gusto ya demasiado específico. Bueno, Mauro, y en línea con la pizza, pero cambiando de tema a la vez, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué te gusta comer? Que nada que tenga que ver con masas y demás. Bueno, creo que eso es como de momentos, ¿no? Comida favorita de siempre, lo hablábamos ahorita fuera de cámaras. Soy cartagenero, no parece, soy cartagenero. ¿Eres de Cartagena, en serio? Sí, pero pues yo viví en varios sitios de Colombia, por eso el acento no está. Por eso. Pero ahí está, está, sí. Pero sí está, tengo amigos, muchos amigos en Cartagena. Tengo muy arraigado la gastronomía costeña. Claro. Y entre la gastronomía costeña va mucho hacia el lado de los fritos. Entonces me gusta la parte de los fritos, el pescado frito. Yo me acuerdo, niño, yo tuve el privilegio de vivir frente a la playa en un momento. Y me iba a pescar con los pescadores, no pescar en botes, sino ayudarles a sacar las atarrayas. Sí. Y me regalaban pescaditos y yo desayunaba con pescado frito. Entonces tengo muy como arraigado el tema de la comida costeña y de la comida árabe. Me encanta. La comida árabe, kibe, tabule, tajine, todo lo que tenga que ver como con ese tipo de cultura libanesa, comida libanesa que es muy fuerte en la costa. En la costa, por allá la gran parte de la inmigración. Yo siempre he hablado un poco como de las gastronomías. La gastronomía colombiana, que en última se compone de todo ese tema de gastronomía afrodescendiente, indígena, española, y los españoles venían de hecho ya con algo de árabes encima. Uh-huh. Y aparte de todo, una segunda migración de lo que llamaron los turcos, que no eran necesariamente de Turquía, uh-huh. sino que evidentemente pues eran libaneses, eran de Siria, eran también del mismo Turquía, y eso ha influido mucho en la gastronomía colombiana, más de lo que nosotros nos damos cuenta. Sí, pero bueno, me encanta. Yo amo esa comida, me encanta esa comida. Y ahorita tengo rondándome mucho toda la parte de la comida india. Ah, sí, ¿te gusta como más exótico, un poco más? No, pero es un gusto con el que vengo experimentando hace 6 meses. Entonces, es normal que en mi casa se esté comiendo este pollo curry, de esos curries constantemente. Entonces, estoy experimentando últimamente mucho con esa cocina. De repente por ahí sale una pizza de esos sabores. La última vez que hice curry creo que todavía huele, y fue hace como 6 meses. Me encanta, pero entiendo un poco que son sabores penetrantes, se quedan con uno. Afuera, sí. Con la ropa, humor con el pelo, con todo. Pero no, afortunadamente en mi casa sí me han copiado, les ha gustado. Entonces vengo haciendo diferentes recetas de comida. Entonces me encanta esos tres tipos de comida. Súper. Y la otra cara de la moneda, ¿qué no te gusta? ¿Qué de verdad le haces el feo que uno dice, ay, no, gracias, paso? Bueno, digamos que la respuesta más lógica, uno podría decir como toda la parte de vísceras, no voy muy por ahí, por ese lado, me costaría mucho trabajo, pero voy a decir un plato que de repente
puede acabar este podcast. Puede ser el primero y el último. Pizza hawaiana. No, el ajiaco. Bueno, Perdón. Muchas gracias. Me retiro lentamente. Fue un placer. Sabía Mauro, que iba a pasar. ¿Ahora es en serio? Es en serio. Es decir, ¿esto está pasando? No es que me desagrade, pero en mi lista está de último, el ajiaco. No puedo con el sabor de la huasca. Ay, Me cuesta trabajo. bueno, te entiendo porque a mí me pasa con el pescado. Yo me como el pescado, pero es como lo último en mi vida que yo pediría. Ok. Pero bueno, listo. Pero listo. espero que este podcast tenga un segundo capítulo en algún momento. Sí. Lo tendrá, Mauro, porque tienes mucho que contar. Cuéntanos a qué suena Familia. ¿Cuál es la banda sonora? ¿Por qué lado te identificas sonoramente o identificarías la marca? Bueno, al parecer estoy rodeado de muchos músicos en este salón, entonces voy a hablar bajo mi ignorancia. Somos amantes de la música. No, pero yo soy amante de la música. Tengo una gran frustración de nunca en mi vida haber aprendido a tocar un instrumento. Creo que todavía estoy a tiempo y algún momento lo voy a hacer. Nunca es tarde. Pero Familia suena a estado de ánimo. ¿A qué me refiero? Yo es que no los he escuchado. Ese grupo está... No. Estado de ánimo, espérate, busco Wikipedia. No, yo digamos que parte de mi trabajo, que además disfruto un montón, ha sido hacer las playlists de Familia. Y Familia responde al estado de ánimo, al clima, al momento en que se esté viviendo. Entonces yo tengo y si en algún momento lo quieren y les gusta de repente la música de Familia, en Spotify yo tengo un usuario que se llama Familia Pizzería y hay playlists de todo tipo. Entonces uno puede encontrar un playlist llamado Pizza y Rock Anglo. Entonces yo me siento y hago una playlist. ¿Por qué? Porque esa playlist, pues, si el comedor se llenó de gente extranjera, hombre, pongamos esto. Y los meseros ya entraron en el mood y entienden que hay que poner. Si está lloviendo, hay un playlist que se llama Pizza y Lluvia, que es música triste, que es música melancólica. Bien lo decía Cerati, pones canciones tristes para sentirte mejor. Entonces si la gente la pongo triste, le va a dar hambre. Entonces de repente va a comer con tristeza porque la tristeza da hambre. Pero uno no sabe por qué con canciones tristes uno de repente se siente un poquito mejor de la desgracia de otro. Pero los viernes suenan a pizza y música para bailar. O de repente pueden ir ahorita a la pizzería y está sonando Rodolfo Aicardi. Entonces no suena a algo particular, suena a lo que el mesero o a lo que yo esté sintiendo en ese momento, o si alguien está, no sé, despechado, si a alguien le terminaron en la pizzería. Somos sádicos y les ponemos música de cortar venas. Claro. ¿Por qué? Porque sentimos que la pizzería es de estado de ánimo. Oye, y ahorita que hablaste como de tu equipo con esa cercanía, lo asocio mucho con el nombre, con Familia. Sí. Y en el tema de emprender y en el tema empresarial, muchas veces se habla que las empresas son familias, y eso es un concepto complejo. Yo creo que es complejo porque uno al final del día realmente uno no puede renunciar a su familia. Lamentablemente los trabajos sí. En ese orden de ideas, ¿qué tan complejo ha sido para ustedes consolidar un equipo de trabajo teniendo en cuenta que muchas veces sufrimos de rotación, sufrimos de falta de compromiso, hay que decirlo de frente, sufrimos de disciplina, y la gente que se quiere quedar y construir con uno no siempre es fácil de encontrar, y peor aún, no siempre es fácil de retener? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Bueno, pues bien lo has dicho, es difícil, es bastante difícil. El otro día, de hecho, nos pusimos de chistosos a nombrar todos y cada una de las personas que han pasado por Familia. Lista. Y sí, una lista larguísima. Y no porque no sea o por lo menos yo quiero creer que no es un lugar chévere para trabajar. De hecho, el momento de emprender, el momento que yo decidí montar mi propia empresa, parte de la filosofía o parte de lo que yo busco en este espacio de trabajo es que la gente, va a sonar a súper cliché y es la frase súper clichésuda del mundo, sí. Pero si uno se divierte en el lugar donde trabaja, de hacer trabajo, o sea, sí, te entiendo. Y yo intento que la gente
se divierta. Claro, hay niveles de niveles. Entonces hay gente y uno aprende a identificarlos. Hay gentes que uno sabe que son escampaderos. Entonces sí, que van y saben que, pues sí, de repente si el negocio se mueve bien y si hay buen servicio, pues hay una plática interesante, chévere, y ya. Pero uno sabe que esas personas no van a durar. Y uno ya las identifica. Uno dice, este me dura 6 meses. Claro. Este me dura 1 año, este me dura 3. O este no va a durar. Y uno empieza a escalar. Entonces uno dice, bueno, esta persona realmente le gusta esto. Y ya cuando uno aprende a conocer a las personas, uno aprende a hacer una cosa que es de lo más difícil del mundo y es aprender a delegar funciones en otras personas. Y hay que decirlo, yo me aprovecho de los talentos de la gente que trabaja conmigo, brindándoles las herramientas que estén a mi alcance para poder que ellos potencien ese gran talento que pueden llegar a tener en X o Y cosa. Por ejemplo, yo no soy bueno en servicio. A mí me encanta probar todos los puestos de estación y de todas las estaciones del restaurante. Es importante. Y yo he hecho desde steward, abro masas, he hecho de bartender, he hecho de hornero, he hecho de mesero. Los meseros me odian cuando hago de mesero porque soy terrible como mesero. Uy, yo soy el peor. Pero tengo que entender qué es lo que pasa ahí, el mesero, para poder darles las herramientas. Una vez hice 2 días de steward y entendí que necesitaba el steward para hacer mejor su trabajo, el trabajo más harto del restaurante, que es lavar platos. Claro. ¿Cómo hago yo para hacérselo más chévere? Y de esa manera, así sea el trabajo más harto del restaurante, poder retenerlo. Entonces, intento darles las herramientas, intento identificar a aquellos que ven potencial, aquellos que ven crecimiento, aquellos que se animan en familia a crecer, y puedo decir con mucho orgullo que tengo empleados de la pizzería que arrancaron conmigo en la panadería. Entonces, por ejemplo, mi jefa de operaciones lleva conmigo trabajando, si no me equivoco, 5 años. Esto en un gremio como este es un montón. El jefe de las cocinas lleva conmigo 2 años y punticas. El jefe de Quinta Camacho lleva conmigo 2 años. Entonces es gente que uno les ve el compromiso, les ve la pasión, y uno sabe por dónde atacar como esa pasión. Y además de todo, a la gente que trabaja conmigo y que me brinda y que me regala su talento, también pues yo les ayudo a que se desarrollen y que se les dé el reconocimiento, porque a mí no me da pena decir que la carta de familia no es mía. O sea, la carta de familia es una construcción. Es chévere. Lo decía ahorita, los bordes de pizza. Sí. Los bordes de pizza no son míos, son de una clienta. Tengo una pizza llamada Andy. Andy es mi jefe de cocina de Quinta Camacho, que el tipo una vez hizo unas brusquetas para un evento que tuvimos. Y yo dije, oiga, pongámosle esta vaina una pizza que sabe buenísimo. Y se llama Andy, es la pizza que él hizo. El Alessandro la hizo un amigo que se llama Alejandro, sino que para que sonara italiano le pusimos Alessandro. Está la y María. Sí. Pues yo no voy a poner la pizza, la picantosa, no, es la de María, punto. Es la pizza que hacemos con Ay María, que creamos junto a Ay María. Entonces, que es deliciosa, de verdad. Es muy rica. Lo siento, pero las cosas como son. No, a mí me encanta. No, pues es muy buena, y al que le gusta el picante. Y de hecho, yo no soy de picante. Y creo que cuando hicimos la pizza y tuvimos esa conversación, yo les decía, a mí el picante, ojo, esto no es planeado, a mí no me gusta el picante, pero yo les dije, yo los busqué porque yo probé la de María y fue como, oiga, necesito una pizza de María. Pero bueno, qué bueno, el caso es que, Mauro, muchas gracias. El caso es que con el equipo de trabajo hay que motivarlo, hay que mantenerlo motivado, hay que entender a qué va cada persona, cuáles son las aspiraciones de cada persona. Las motivaciones de cada uno y sobre todo en una organización, digamos que de cierto tamaño, que todavía es muy manejable, que son relativamente pequeñas. Yo también siempre le digo a mi equipo de trabajo, ustedes pueden llegar literalmente hasta donde quieran, porque acá cosas por hacer es lo que hay, sombreros por ponerse a todos, nos toca ponernos muchos sombreros, y en esas unidades vamos a entender dónde podemos aportar mayor valor y también qué nos gusta, y en la medida en que encontremos lo que nos gusta, pues nuevamente está abierto el espacio. Y sí, de hecho hace poquito yo tuve una conversación con mi equipo, digámoslo, de líderes, los líderes de cocina, de servicio, y la invitación era esa, ¿dónde aporta más valor usted? O sea, ¿usted aporta valor barriendo o de repente aporta valor? O sea, si usted es el que mejor barre, hágale. Claro. Pero si usted es el que mejor organiza los horarios, hágale, porque es que donde usted ponga el valor, donde usted crea que aporta más valor, que eres bueno, sí. Ahí es donde vamos. Bueno. Y uno también, pues digamos, como líder de un equipo, en este caso, pues no es un grupo grande, somos 30 personas.
pero en la medida que uno conozca a todos un poquito de la motivación, de lo que está detrás de cada uno de ellos, pues uno también puede como atacar por ese lado. Pero las rotaciones están a la orden del día. Y ya se convierte en la normalidad. Precisamente si uno ya asume. Pero aprendiste aprender a leer un poco al equipo. Pero lo bueno es que ya uno, al haber aprendido a leer al equipo, ya uno sabe hasta dónde va a llegar esa persona. Exacto. Entonces, uno le saca lo mejor que pueda y cuando esa persona decida irse, pues el siguiente. Listo. Hay personas que obviamente van a doler más, que se van, pero pues... Uy, sí, eso pasa mucho cuando uno se encariña de alguien que aparte de todo hace las cosas bien. Es normal, pero es normal. Es complicado. Bueno, Mauro, bueno, ya vamos a cerrar. Te tengo unas preguntitas adicionales para cerrar. Lo primero es, si tú tuvieras que volver a crear familia, ¿qué harías diferente? Es decir, ¿qué mejora sustancial habrías hecho desde el comienzo con respecto al camino que ya recorriste? ¿Qué habrías escogido hacer diferente? Bueno, familia, pizzería. Vamos a hablar de pizzería. Panadería, dejémoslo a un lado. Digamos que algo que no tengo que decirlo y sin pena. Eso nunca es un buen consejero para emprender. Exacto. No es un buen consejero, pero ojo porque de repente uno puede pensar, yo venía de un fracaso no planeado, que era la panadería. A mí la pandemia me cambió todos los planes. Yo tenía un negocio estable, tenía un negocio bueno, tenía un negocio en crecimiento y la panadería me lo cambió todo. Y digamos que parte de ese fracaso que tuve con la panadería, que ojo, no cerró, o sea, quebró, pero afortunadamente la pude recuperar y ya en este momento es una empresa sana. Pero bajo la desesperación de las deudas y los bancos, como dice, es que me estaban respirando en la nuca, un último disparo al aire fue Familia Pizzería. Entonces, cuando uno abre bajo la desesperación, de repente uno deja de lado muchos temas a los cuales hay que pararle bolas. Entonces, tengo que vender, pero no sé vender. Y yo abrí un restaurante sin ser restaurantero. Ojo, yo era proveedor de restaurantes y veía lo que hacían mis clientes, pero nunca tuve un restaurante. Este socio aportó mucho de su conocimiento, pero él también estaba luchando por sacar la cabeza al agua de la pandemia. Él era asesor de restaurantes. Pues a quién recortan primero en una pandemia, pues, a las asesorías. Entonces estábamos como que remando y chapuceando, pues, para sacar la cabeza y se quedaron de lado muchos temas de planeación. Muchos temas de planeación que de hecho nos tienen este 2024 que se viene, pensando mucho cuál va a ser nuestro proyecto para este año. Y nuestro proyecto para este año es estabilizarnos, porque nos agarró completamente desprevenidos el recibimiento del público y nos tocó crecer a un ritmo que no estábamos preparados. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos tiempo de sentarnos y planear. De hecho, eso se une con la última pregunta que te quiero hacer. Y es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera emprender, bien sea en panadería, en pizzería o en su defecto en restauración? No lo hagan por la plata. O sea, no lo haga por la plata, porque la plata la va a recibir mucho tiempo después. Hágalo con pasión. Yo sé que esto es como respuesta de reina, muy cliché, pero hágalo con pasión, pero con pasión organizada. Sea muy organizado con los números, sea muy organizado desde el principio con las obligaciones del Estado, con ese socio silencioso que uno tiene llamado DIAN. Todos sabemos cómo se llama, sí. Pero que sea una pasión organizada, porque puede que usted tenga una idea increíble, pero si no hay una estructura, una base bien puesta, claro, se va a quedar ahí. Y yo a veces es complejo, pero sí, un sueño no es un plan y uno a veces se le olvida. Porque uno está concentrado solo en el objetivo,
en la meta, pero esa meta se construye alrededor de diferentes pasos, escalones y demás que uno los tiene que por lo menos entender o asesorarse para poder visibilizarlos a tiempo. Sí, y como otra cosita para sumarle a eso, que a mí me costó muchísimo trabajo en su momento, y es uno tener la humildad para recibir lo bueno que llega y también la humildad para recibir lo malo que llega, las críticas, de repente no encasillarse en pelearlas o en pelear, sino escucharlas, porque detrás de un comentario de pronto dañino o destructivo hay algo que tuvo que haber pasado. Entonces la humildad de también reconocer el trabajo de los acompañantes y no creer que uno construye solo la vaina, sino que uno tiene que rodearse y uno tiene que delegar y uno tiene que confiar en el trabajo de la gente que lo rodea. Es otra de las cosas que creo que es de las más difíciles, porque es como soltar un hijo. Sí, o sea, cuando uno empieza a crecer y de repente uno tiene que soltarle responsabilidades de ese hijo a otras personas, cuesta mucho trabajo, pero uno solo no lo logra. No, y es que uno como emprendedor tiene a veces la mala maña de, como generalmente casi que por definición uno al comienzo hace todo, después uno le cuesta soltar y a veces uno también tiende a pensar que nadie lo va a hacer como uno, y después uno se entera que no solo no lo van a hacer como uno, sino que lo van a hacer mejor, mucho mejor. Entonces eso es importante. Bueno, Mauro, ahora sí, para cerrar, ¿cuál sería tu comida de última cena? Es decir, no voy a discutir las circunstancias del por qué llegamos a esa situación, pero ¿qué sería ese ya un plato concreto que tú pedirías en tu última cena? Una pizza pepperoni con una Coca-Cola con mucho hielo. Uy, qué delicia. Esa es mi última cena. Qué delicia. Bueno, me encanta. Entonces, bueno, pues nada, Mauro, de verdad me da mucho pesar tener que dejarlo hasta acá, porque podría quedarme hablando unas 5 o 6 horas más, pero te agradezco, sí, te agradezco muchísimo el haber venido, el haber compartido con nosotros todas esas lecciones y todos esos aprendizajes tan valiosos, y pues esperamos vernos pronto en familia, poder brindar y poder seguir esta conversación. Por supuesto que sí, Juan, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a la orden siempre en familia, a la orden la pizza. Bueno, súper, nos vemos entonces. Chao, chao.